Estamos aquí con Carla Giacomelli, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Químicas, con la que vamos a charlar un ratito sobre biomateriales y la química inorgánica, un poquito la relación que hay entre ambos. Para empezar, vos has sido docente de química inorgánica muchos años. ¿Cómo fue tu experiencia con la asignatura? Bueno, en primer lugar, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación a participar de este modo de la química inorgánica. Efectivamente, yo fui profesora titular de química inorgánica durante 5 o 6 años, hasta el año pasado. Me parece que la química inorgánica es una asignatura troncal en cuanto a aprender química, las bases de la química, cómo se comportan los distintos elementos, cómo esos elementos se unen formando distintos enlaces para hacer compuestos, cómo el tipo de enlace, sobre todo intramolecular, condiciona algunas propiedades, pero luego también están los enlaces intermoleculares, que son súper importantes y condicionan otras propiedades. Entonces uno, a partir de todo ese conjunto de ideas y conceptos, puede comprender, al menos de manera global, las propiedades de muchos de los compuestos a los cuales estamos habituados a utilizar y eventualmente predecir algunas propiedades de compuestos que sean similares. En ese sentido, me parece entonces que la química inorgánica es un aporte esencial para las 4 carreras que se cursan en la facultad. Los chicos muchas veces tienen el preconcepto de que hay que aprender cosas de memoria, y lo que me gusta precisamente es esa cuestión conceptual de que es una asignatura que en realidad nunca se acaba, porque tiene tantos detalles y puedes profundizar cada vez más. O sea, es muy diferente, por ejemplo, a la química física, que son 4 o 5 conceptos que vos los aprendés y armas un castillo que es perfecto. En cambio, la química inorgánica, como que todos esos conceptos se van entrelazando de forma de que consigue, como decías vos, un concepto global. Sí, exactamente, y además, a mi modo de ver, te provee de herramientas para poder luego comprender la química de compuestos más complejos. Yo no sé si ustedes este año tuvieron la oportunidad de charlar algunas cosas de bioinorgánica, por ejemplo, pero bueno, una vez que uno entendió la química de complejos o de compuestos de coordinación, todo lo que tenga que ver con la coordinación involucrando a proteínas, que son moléculas mucho más grandes que los ligandos que se usan habitualmente en química inorgánica, es bastante más sencilla de comprender. Y entonces uno puede siempre usar estos conceptos sencillos, el enlace covalente, el enlace iónico, el puente hidrógeno, para comprender luego moléculas más complejas. Sí, y vos ahora estás en la asignatura de biomateriales. ¿Cómo se entronca ahí en la química inorgánica? Bueno, la primera cosa que te tengo que contar es que biomateriales es una asignatura de 3er año solo de la licenciatura de biotecnología. Y por tanto es en términos de la facultad una asignatura relativamente nueva. Esta va a ser la tercera cohorte que vamos a tener y tiene un vínculo bastante directo con la química inorgánica en varios aspectos. Para decirlo groseramente, los biomateriales pueden ser poliméricos, que tienen más que ver con la química orgánica, luego pueden ser metálicos o pueden ser cerámicos, eso tiene mucho que ver con la química inorgánica, porque ahí el enlace metálico es importante, las propiedades de los metales, la capacidad de corrosión, que en este caso se llama biocorrosión, y luego los cerámicos, que a lo mejor es una palabra rara para los estudiantes de química inorgánica, pero son básicamente sólidos iónicos, como puede ser cualquier óxido del grupo 1 o grupo 2, un poquito más complejo, pero más o menos, o cualquier carbonato del grupo 1 o sobre todo grupo 2. Y entonces ahí todos estos conceptos que uno estudia en química inorgánica son sumamente importantes, y cómo el enlace afecta, no sé, a propiedades como la solubilidad, por ejemplo, y cómo uno puede controlar la solubilidad cambiando variables externas, no sé, como pH o fuerza iónica, y cómo eso se entrelaza con el hecho de tener compuestos relativamente sencillos en ambientes tan complejos como son los ambientes biológicos. Sí, además hay que tener en cuenta que muchos de los materiales de los que estás hablando, que son materiales sintéticos, son inspirados precisamente en la biología, en la forma, por ejemplo, de la hidroxiapatita del hueso, o los materiales que forman las diatomeas, que forman a partir de los óxidos de silicio, ¿no? Sí, completamente. Entonces ahí nuevamente vas a aspectos básicos. Y sí es verdad que está bueno y que es muy interesante aprender de los diseños de la naturaleza, porque la naturaleza usa relativamente pocos elementos para construir sus compuestos, más allá de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los básicos de
de la química de la vida. Luego siempre hay algunos metales a niveles traza, pero también hay otros compuestos como los fosfatos, por ejemplo, en el ADN y esas cosas. Y lo mismo lo que vos decís en los huesos o en los dientes, la hidroxiapatita es un fosfato relativamente insoluble de calcio básico, y entonces, bueno, esas propiedades hacen que tengamos la estructura esquelética que tenemos, por ejemplo. Me parece que está bueno también indicar, y un poco marca el rumbo hacia donde va la ciencia de biomateriales, para quienes estudiamos luego biomateriales a nivel de investigación, y es esto que está bueno mirar a la naturaleza, tratar de ser sencillos en la elección del tipo de cosas que uno hace, pero empezar a combinar distintos tipos de compuestos para poder tener distintas propiedades. O sea, si uno piensa de nuevo en el tejido óseo, se encuentra con que hay una matriz inorgánica formada por estos fosfatos de calcio básicos, pero luego hay una cantidad de proteínas que le dan más elasticidad y que hacen que un material que en principio pueda ser frágil termina siendo maleable y resistente. Entonces, bueno, esto que se da en llamar materiales híbridos, donde se combinan proteínas con compuestos inorgánicos, o polímeros sintéticos o naturales con compuestos inorgánicos, es un poco el camino que estamos siguiendo quienes hacemos investigación en el tema e intentamos mejorar los biomateriales que se usan en la actualidad para la medicina tradicional. Nosotros además en química inorgánica digamos que vemos materiales, incluso la hidroxiapatita, como un material cristalino perfecto con unas características muy bien determinadas. Y por ejemplo en el hueso, la hidroxiapatita del hueso se diferencia muchísimo de lo que es una hidroxiapatita cristalina, porque tiene un montón de defectos, y aparte la interacción con el material biológico hace que digamos la forma y la reactividad superficial, que es una cosa que nosotros no abordamos en química inorgánica, pero que sería también una extensión de la química inorgánica, toma lugar, ¿no? Completamente. En primer lugar debo decir que la química superficial es un tema que se aborda bastante poco a lo largo de las distintas carreras de la facultad, y es una pena. Y justamente en el caso de los biomateriales, que obviamente son materiales externos al cuerpo, pero que van a ser insertos en contacto con algún tejido, todo lo que pasa en la superficie de ese material es sumamente importante y termina condicionando reacciones que pueden ser adversas o no, como por ejemplo que el cuerpo lo rechace o que el cuerpo lo incorpore como propio. Y como vos bien decís, la mayoría de los compuestos naturales son mucho menos organizados, ordenados o cristalinos que lo que uno puede hacer en el laboratorio. Entonces uno ahí sí encuentra, por ejemplo, defectos, o no lo puede describir con una celda unidad muy sencilla y cosas así, y tiene que ver justamente con esta flexibilidad que tiene la naturaleza para poder modificarse de acuerdo a las necesidades del entorno. Carla y yo llevamos trabajando ya, más de 15 años juntos. Sí, 15 años, exactamente 15 años, desde 2005. Son muchísimos. Aunque para mí no es una sorpresa, te tengo que preguntar de qué, con un poco más en detalle, el tema de investigación que llevamos en el grupo. Bueno, nuestro grupo se llama Biofísico-Química de Superficies. El equipo de trabajo está formado por investigadores con formaciones muy diversas y becarios con formaciones muy diversas, y esa idea de convergencia de distintas disciplinas es, a mi modo de ver, súper necesaria para poder comprender estos biomateriales que son bastante complejos, y sobre todo para poder diseñar nuevos biomateriales que tengan prestaciones más avanzadas respecto de los existentes. Y si bien parece que una cosa desconectada que el grupo se llame Biofísico-Química de Superficies y que nosotros hagamos biomateriales, tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba antes. La química de superficie de estos biomateriales es sumamente importante para poder comprender cómo un material artificial puede interactuar, por ejemplo, con células. Entonces nuestro equipo de trabajo hace cosas muy variadas, desde sintetizar nanopartículas, que muchas veces son metálicas, muchas otras veces son óxidos o hidróxidos. Estamos incursionando un poco recientemente en la parte más de polímeros, luego los combinamos con otros materiales, vemos cómo interactúan con materiales biológicos, como pueden ser proteínas, sobre todo proteínas, y luego con células y eventualmente bacterias. Tratamos de tener funcionalidades sinérgicas, por ejemplo, que un material que no sea inmunogénico
y que también tenga alguna capacidad antimicrobiana y cosas así. Y ahora más recientemente, pero bien recientemente, sobre todo Ricardo, está empezando a trabajar con impresión 3D. Impresión 3D implica no solo tener un material que sea adecuado para imprimir, que no es trivial, sino luego tener toda una parte de diseño para poder hacer alguna pieza que sea relevante para la parte del cuerpo que se necesite reparar. ¿Cómo sientes que aporta la química inorgánica a este tema de investigación? Nosotros trabajamos mucho con compuestos inorgánicos, pero hay que ser un poquito más amplios en esta respuesta, me parece. Creo que la química inorgánica aporta muchísimo a todo lo que tiene que ver con la nanociencia. Y la nanociencia luego tiene impacto en una cantidad de aplicaciones que van desde la electrónica a la medicina. La belleza de la nanociencia tiene que ver con que la química de la superficie es sumamente relevante, y la química de la superficie está controlada por interacciones que son casi siempre, y entre comillas lo voy a decir, menores, como pueden ser los puentes de hidrógeno, como pueden ser cómo interactúa una parte hidrofóbica con una hidrofílica, etc. Y eso en términos energéticos es mucho menor que un enlace covalente. Sin embargo, el sistema en total está controlado por interacciones de ese tipo, incluso interacciones de tipo Van der Waals. Cuando las interacciones de tipo Van der Waals están organizadas, pues entonces son sumamente importantes, porque son de muy poca energía, pero muchas. Sí, la verdad es que la sutileza que tiene la naturaleza para utilizar esas interacciones, son interacciones que se han ido modelando a lo largo de millones de años a partir de pruebas y errores, y entonces ha logrado una modulación y una utilización a forma de herramienta perfecta de esas interacciones que parecen débiles, pero son realmente muy importantes. Y bueno, a ver, ahí hay una cosa que uno no puede dejar de mencionar, y que tiene que ver con cómo es la arquitectura de estas estructuras. Ahí sí que nada es al azar. Entonces, el orden y la determinada forma de ubicar moléculas es sumamente importante. Digo, uno simplemente puede pensar en la bicapa lipídica que forma las paredes celulares. Ahí el orden es sumamente importante, las interacciones Van der Waals cobran mucho sentido. Bueno, muchas gracias, Carla. No sé si quieres que hablemos algo más. Nada, yo te agradezco nuevamente la invitación, Ricardo, y entiendo que a los estudiantes que estén ahora en Química Inorgánica los voy a ver el cuatrimestre que viene en Química Analítica General. Así que bueno, podremos seguir con esta conversación para quien esté interesado. Espero que lo podamos hacer de modo presencial, y si no, será por esta plataforma. Listo, muchas gracias, Carla. Gracias a vos. Y muchas gracias a todos ustedes por atender a este video. Si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar acá, y bueno, los veo en próximos videos explorando un poquito más allá de los libros de texto en la química inorgánica. Un saludo.